¿Cuáles son las principales inversiones del mejor inversor de todos los tiempos, Warren Buffett? ¿Te gustaría saber cuáles son las principales inversiones de Warren Buffett y de los mayores inversores del mundo? En este episodio te voy a enseñar una forma de cómo vas a poder ver las inversiones que tienen en sus distintas carteras por parte de los mayores inversores del mundo. Todo de forma muy sencillita. Siguiendo un poco los principios antes de pasar a ver qué tipo de acciones tienen en la actualidad los mayores inversores, vamos a ver algunos principios que el propio Warren Buffett nos indica a la hora de empezar a invertir en bolsa. Vamos a ver algunos de los 10 principios que uno de los mejores o el mejor inversor de todos los tiempos viene recomendando. ¡Vamos! 1. Invertir a largo plazo. Se dice normalmente que la paciencia es una regla de oro y sobre todo para este inversor. Por eso su recomendación siempre es invertir pensando en un horizonte de varias décadas y huir de las ganancias rápidas. 2. No inviertas en algo en lo que no entiendes. Warren Buffett reconoce que absolutamente todo inversor tiene que aprender a gestionar su dinero, pero sobre todo tener el conocimiento acerca de las acciones que ha elegido para invertir. 3. Nunca pierdas dinero. Una de las principales reglas del inversor principalmente es no perder dinero, y eso también pasa por no endeudarse demasiado, ya que es una herramienta, como dice, adictiva, que te puede generar problemas en el futuro. El inversor siempre nos recuerda que con inteligencia vas a poder hacer dinero sin pedir prestado. 4. Minimiza los riesgos. El aspecto principal es saber identificar qué es lo que estás haciendo en todo momento. Por eso es muy importante formarte en el campo de las finanzas y de la bolsa y sobre todo aprender a limitar correctamente los riesgos. 5. Comprar acciones que tengan valor y que estén a bajo precio. El inversor siempre hace una diferencia, nos recuerda que el precio es lo que pagas y el valor lo que obtienes. Por eso su mensaje es claro: compra algo caro a bajo precio. 6. Realizar buenas inversiones en tiempos de inflación. El inversor nos recuerda que el mejor negocio para poseer es aquel que no requiere de reinversión continua, ya que este se vuelve más y más caro a medida que el valor del dólar, por ejemplo, cae. 7. Invierte en ti. Este es un aspecto fundamental, ya que formarte y adquirir el conocimiento hará pues que el conocimiento te pague con intereses. Sin duda que además el inversor nos recuerda siempre que el conocimiento ni se puede grabar con impuestos ni se puede robar, porque está protegido en cada cerebro. Por eso déjame decirte algo. Si quieres formarte en el campo de la inversión en bolsa y los negocios, tengo un curso diseñado exclusivamente para ti, donde podrás formarte desde cero a inversor y paso a paso, y podrás acceder haciendo clic en el comentario fijado que encontrarás en el pie de este vídeo. 8. Inversión en fondos indexados. Este tipo de inversión no requiere pensar mucho en ello, es decir, el inversor nos recuerda que si no estás capacitado para seleccionar las mejores compañías y limitar correctamente el riesgo, una de las formas más sencillas de invertir pues es realizar la compra de fondos indexados. Además es una modalidad que no requiere prácticamente de tiempo. 9. Mantener dinero en efectivo. El inversor siempre recuerda que mantener una buena cantidad de dinero en efectivo es importante. Según él, el efectivo para un negocio es como el oxígeno para una persona. Y 10. Adquirir grandes acciones. A diferencia de lo que se cree, por el hecho de tener muchas acciones en tu cartera, no significa que vaya a ser mejor. El inversor
recomienda tener pocas acciones y que éstas estén muy por encima de la media. Por ejemplo, acciones como Apple, Google, entre otras. Y aunque esto no constituye un consejo de inversión, si analizamos cuál es la estrategia de inversión de Warren Buffett, observaremos que se resume en una de sus frases más famosas que dice: nunca inviertas en un negocio que no entiendas y tampoco en algo en lo que tú no comprarías. Es por eso que Berkshire Hathaway gestiona más de 60 empresas y el inversor presume de conocer y comprender el modelo de negocio de cada una de ellas. Es por eso que aquí quiero explicarte algo, y es que debes diferenciar a la hora de invertir en bolsa en el tipo de inversión que te quieres enfocar, sobre todo en el tipo de análisis. Las inversiones que realiza el inversor, Warren Buffett, son inversiones en las cuales utiliza el análisis fundamental. Es decir, hace un análisis completo y exhaustivo de la compañía desde dentro de la compañía y analiza absolutamente todos los factores internos de la compañía. El valor actual de la deuda, es decir, absolutamente todo. Y resumido y de forma sencilla, para que entiendas la diferencia, si fuéramos un inversor que queremos invertir, como lo hace Warren Buffett, analizaríamos lo siguiente tal y como vemos en pantalla. Voy a enseñarte en este caso una compañía muy conocida que es Apple. Por ejemplo, tal y como ves en pantalla, nos encontramos frente a la cotización de Apple, que cotiza bajo el ticker AAPL. En este caso, uno de los sistemas de análisis que utiliza el inversor es analizar todos los fundamentales, entre otras muchas cosas. Cuando hablamos de fundamentales, hablamos de realizar, por ejemplo, el estudio del informe financiero, su cuenta de resultados, donde vemos los resultados que arroja la compañía a nivel de ingresos, de gastos, de resultados, o por ejemplo, sus balances en relación a los activos y los pasivos, o por ejemplo el estudio de su flujo de caja, donde se aprecian los flujos de efectivo de las actividades de inversión, o como por ejemplo los ratios, los dividendos y los posibles resultados. Es decir, hablamos de análisis fundamental porque analizamos los fundamentos de la compañía. El objetivo no es enseñarte en este capítulo a adentrarme en enseñarte y darte a entender paso a paso cómo hacer una inversión de valor, lo que llamamos el Value Invest, que es lo que utiliza en este caso Warren Buffett, donde lo que busca es encontrar el valor real de la compañía para ver si está por debajo de ese precio al cual debería cotizar y con el fin de perdurar en el tiempo en esta compañía para obtener estos rendimientos. Sino que debemos saber diferenciar y entender que existe otro tipo de análisis también en el análisis de inversión en bolsa, que es el análisis técnico. Por tanto, siguiendo la misma comparativa, un inversor técnico, en lugar de acudir a toda esta información fundamental, que aunque en algún momento sí lo podría hacer o lo podría mirar, para tener en cuenta algunos aspectos, principalmente se guiará por los datos que le facilite su gráfico en su precio de cotización. Por tanto, uno de los aspectos principales a la hora de invertir en compañías y en acciones de forma individual es saber interpretar correctamente los gráficos, ubicando el time frame adecuado, las barras adecuadas, con el fin de poder hacer una mejor interpretación de los gráficos y poder llevar a cabo un análisis técnico. En este caso, el inversor técnico se fijará en aspectos, por ejemplo, como las distintas ondas de volatilidad. O, por ejemplo, intentará buscar dónde se encuentran los posibles soportes o resistencias, tal y como ves en pantalla, o, por qué no, en algunos casos, saber trazar líneas de tendencia, tal y como ves en pantalla. Es decir, el inversor técnico, a través del gráfico, utiliza indicadores que le permite poder tomar decisiones en relación a la compra de las distintas acciones.
Como ves, es una acción que requiere conocimiento. Conocimiento en conocer estos indicadores, en saber interpretar el gráfico, en saber limitar correctamente los riesgos, saber distribuir correctamente la carga de cada compra de cada compañía para ver cuánto promedia en tu cuenta de valores, saber qué volatilidad tiene esa acción y cómo va a afectar eso a tu cartera. Como veis, un aspecto mucho más técnico que requiere de formación. Por eso, dentro de mi academia, como te digo, podrás adquirir el módulo de inversión en bolsa, donde paso a paso aprenderás, en primer lugar, a la interpretación de los gráficos y en segundo lugar, a la interpretación de ciertos indicadores que te llevarán a poder tomar decisiones de compra limitando correctamente los riesgos. Es por eso que en uno de los aspectos principales que te comentaba antes, que mencionaba Warren Buffett, y que recomienda es que si realmente no te quieres enfocar en buscar acciones de forma individual, tienes otras opciones, que es la inversión en los fondos indexados. Bien, pero para que no sepa lo que es un fondo indexado o un ETF, voy a mostrarte en pantalla de una forma muy sencilla exactamente lo que es. Digamos que cuando tú compras una acción, estás invirtiendo en una acción de esa compañía y esa compañía tiene una volatilidad. Sin embargo, cuando inviertes en un fondo indexado, como por ejemplo el SPI, y sobre todo esto no quiero que constituya un consejo de inversión, simplemente lo estoy poniendo como a modo de ejemplo, lo que estás haciendo es invertir en muchas compañías de una vez y por tanto lo que estás haciendo es diversificar, ya que el valor de cotización que se obtiene es el promedio entre todas estas compañías. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en el caso 1 invertimos en Apple y Apple desaparece? Que realmente es algo muy complicado, pero puede suceder. ¿Qué pasaría? Que perderíamos el total de la inversión. Ahora bien, ¿qué pasaría si hubiéramos invertido en este fondo indexado y desaparece una compañía y el fondo, por ejemplo, está constituido por 500 empresas, 300, da igual, el fondo que sea? Perderíamos tan solo una de esas compañías y continuaríamos teniendo la otra parte, que es el sumatorio promediado de esas compañías. Pues bien, voy a enseñarte un poco de una forma más práctica y visual alguno de estos ETFs. Y quiero mencionarte algo muy importante, para que no cometas el típico error de estar invirtiendo exactamente en lo mismo. Por ejemplo, si tú quieres invertir en acciones de Apple o de Microsoft, por ponerlas de ejemplo, y además quieres invertir parte del capital en un fondo indexado, como por ejemplo el que vemos en pantalla del ejemplo, que es el SPI, podemos ver de qué tipo de acciones o de qué acciones está constituido este fondo. Y lo vemos en la distribución de sus activos, o lo que se llama el porcentaje de allocation. Como veis, este fondo está un 7,32% en la actualidad, formado por acciones de Microsoft. Un 6,49% del fondo, del peso del fondo, son acciones de Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, de la clase A y clase C, entre otras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú realmente ya estás invirtiendo en acciones de Apple individual en tu cartera de inversión, ¿qué sentido tiene nuevamente de estar invirtiendo en este ETF cuando ya representa, en este caso, un 6,49%? Es decir, de forma indirecta ya estás invirtiendo en estas compañías, tanto en Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, etc. Por tanto, no tiene ningún sentido que, por ejemplo, tú quieras constituir tu cartera de valores inicialmente creando una cartera de valores con acciones de Microsoft, Apple, Nvidia y Amazon de forma individual y que a su vez compres este fondo que es el SPI, porque estarías invirtiendo prácticamente en lo mismo. ¿Se comprende? Pues bien, ahora que hemos visto algunos consejos del inversor y la diferencia entre lo que sería el tipo de análisis que emplea este inversor con respecto a otros inversores, una de las preguntas que mucha gente se suele hacer es: ¿cómo puedo invertir en la empresa de Warren Buffett? Pues bien, si tienes interés en invertir en acciones de esta compañía,
hay varias opciones disponibles, pero una opción es invertir a través de la bolsa de valores, donde puedes comprar o vender las acciones de la empresa, o bien la otra opción es utilizar un broker online que sea confiable y que te permita poder operar prácticamente en tiempo real. Por tanto, a través de estas plataformas podrás comprar o vender acciones de Berkshire Hathaway con facilidad y de manera relativamente segura. Pero bien, de forma sencilla y para aquellos que no estáis muy familiarizados, os voy a enseñar en pantalla cómo encontrar las acciones de Warren Buffett. Por supuesto, otra de las preguntas que seguramente te estarás efectuando es, ¿pero cuánto valen las acciones de Warren Buffett? Pues bien, vamos a ver a cuánto cotizan estas acciones. En este caso, las acciones cotizan bajo el ticker BRK-A y como vemos a un precio de cotización que evidentemente no está al acceso de todo el mundo, por un valor de 608.795 dólares por acción a la fecha de este vídeo. Como veis, además, una compañía que presenta una tendencia claramente alcista en el largo plazo a lo largo de sus años de cotización. Pero si tu problema es obviamente disponer de esta posibilidad o de este capital, debes saber que existe otra opción de invertir en la compañía de Warren Buffett, que es a través de las acciones de Berkshire Hathaway, en este caso bajo el ticker BRKB, y que a fecha de este vídeo cotizan a un precio de 404,92 dólares por acción. Por lo que si quisiéramos invertir alrededor de 4.000 dólares, necesitaríamos adquirir 10 acciones de esta compañía. Por lo que, evidentemente, es mucho más accesible en términos de inversión más reducida. Y en este caso, si observamos el gráfico de largo plazo, podemos ver también que a lo largo de los años, concretamente desde el año 2011, como vemos, incluso antes, la compañía arroja evidentemente una tendencia totalmente alcista. Por lo que una forma de invertir en la compañía de Warren Buffett si tenemos menos capital sería poder acceder a la compra de las acciones del plan B, en este caso de Berkshire. Y ahora que hemos visto esta compañía o estas compañías bajo el ticker que cotizan y un poco la tendencia y sus precios de cotización, alguna de las preguntas que me hacéis también es ¿qué acciones ha comprado Warren Buffett? Pues bien, dentro de la academia, concretamente en el capítulo de estrategias, en el módulo de bolsa, tengo una estrategia que he llamado la estrategia Super Investor, que te desvelaré una vez dentro y donde podrás obtener información muy valiosa de los distintos movimientos que están haciendo estos grandes superinversores. Es decir, conocer en qué tipo de compañías están invirtiendo y en qué porcentaje han invertido en esas compañías en el total de la inversión que han realizado, lo que nos arroja información súper valiosa para ver los distintos movimientos. ¿Movimientos? No, movimientos. Vamos. Por ejemplo, si entramos en esta página, que te desvelaré dentro de la academia, en el apartado Super Investors, obtendremos un listado de los mejores o de los mayores superinversores. Podemos buscar por orden alfabético, en este caso, a Warren Buffett, que como veis lo tenemos justo aquí. Por tanto, haríamos clic dentro y una vez dentro obtenemos información súper valiosa. En primer lugar, del cuarto periodo del 2023, con fecha del 31 de diciembre del 23, en la actualidad dispone de 41 acciones en cartera que representan, y atención, a un valor del portafolio de 347.000 millones. Una salvajada. ¿Entendéis por qué ahora cuando os digo que invertir 5.000, 10.000, 50.000 o 100.000 euros en bolsa no es prácticamente nada? Hombre, también os digo muchas veces, no nos vamos a comparar con el mejor inversor de todos los tiempos, porque eso sería poco inteligente. Inversores como Warren Buffett hay uno,
que es Warren Buffett. Y oye, no pongo en duda que tú vayas a ser mejor que él, pero no todo el mundo llega a gestionar este capital. Importantísimo que lo sepas. Vamos, que no necesitas ser un Warren Buffett para invertir en bolsa y obtener buenos resultados. De hecho, una de las cosas que siempre menciona el inversor es que los pequeños inversores realmente pueden obtener mayores rentabilidades que las que él propiamente obtiene, porque estos fondos, estas empresas que se dedican a este tipo de inversión, están mucho más reguladas y a la hora de tomar decisiones no tienen tanta agilidad. Esto es importante que lo sepas. Pero yendo al tema que estábamos comentando, en este caso la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, está compuesta por acciones de, como venimos hablando, Apple, que representa aproximadamente, y a fecha de este vídeo, y no quiero que esto sirva como dato, sino simplemente como información general, del 50,19% del portafolio, con un valor, y ojo, de 174.000 millones. O donde vemos, por ejemplo, que también está formado por acciones del Bank of America, que representan un 10% del peso de su portafolio, American Express con un 8%, con un valor de 28.000 millones, o la famosa Coca-Cola que tanto nombra, con un peso del 6%, 6,79, con un valor de 23.000 millones, o acciones en Chevron, Occidental Petroleum, Heinz, Modis, Citigroup, Visa, Mastercard o Amazon, con un valor en su portafolio de 1.500 millones. Es decir, obtenemos toda esta información de todo el conjunto de las 41 compañías a día de hoy que conforman la cartera de Warren Buffett, que al final esta información es la que la propia compañía de Warren Buffett ha emitido y que está obligada a emitir a través de ciertos documentos y procedimientos. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto en algunas ocasiones, si conoces la estrategia Super Investor, te permitirá poder obtener información súper valiosa, tal y como te enseño dentro de la academia en el módulo de inversión en bolsa, la estrategia Super Investor, donde lo que haces en primer lugar es conocer cuál es el precio al cual compraron estos grandes inversores para pasar en segunda fase a efectuar la inversión siguiendo la estela o el rastro de los mayores superinversores, tal y como hizo, evidentemente, y no hace mucho, Bill Gates a través de su fondo Bill y Melinda Gates, donde hizo su mayor compra histórica, tal y como pudimos ver a través de su fondo Bill y Melinda Gates, ya que ese movimiento fue totalmente auditado y efectuó una compra histórica y de la que hoy posee por un valor de más de 14.000 millones. Información que, por cierto, anuncié en mi canal de TikTok meses incluso antes de que se produjera la corrección de precios, y que, por cierto, te invito a que te suscribas a mi TikTok si todavía no lo has hecho, en el canal Rojo Invest, y donde creé un TikTok Short explicando la compra que había efectuado, en este caso Bill Gates. Lo vemos aquí. Y ahí es cuando podrías observar la tendencia de largo plazo pasando justo ahí en esa corrección, que fue cuando entró Gates adquiriendo del orden de 9 millones de la compañía Microsoft, donde fijaos la corrección desde la entrada que ha venido haciendo la compañía, una auténtica barbaridad, que con la estrategia Super Investor podrías haber comprado estas acciones limitando correctamente el riesgo y por tanto hoy seguramente disfrutarías de unos importantes beneficios. Pues bien, cabe decir que Warren Buffett, a pesar de que es un inversor de valor que invierte en compañías de forma individual porque analiza el valor intrínseco de la compañía, no significa que no pueda hacer algún tipo de estrategia combinada y que pueda tener en algún momento en su cartera de inversión fondos cotizados o ETF. De hecho,
De hecho, su cartera de inversión abarca también en los fondos cotizados, concretamente el SPI y el VOO. Es por eso que sin duda el inversor Warren Buffett está considerado como uno de los mejores inversores de todos los tiempos, ya que acumula una rentabilidad positiva y sostenible en el tiempo, y donde ha logrado una rentabilidad anualizada del orden del 19,8% desde el 1965 a fecha de este vídeo, frente al 9% del índice SP500, que es el conjunto de las mejores empresas, en este caso americanas. Esto es evidente que lo convierte en un inversionista excepcional y en el mejor inversionista de la historia, gracias a la durabilidad y consistencia que ha demostrado a lo largo de los años. Pues bien, espero que te haya gustado este capítulo. Ahora ya conocemos algunos aspectos más sobre este gran inversor, sobre sus formas de inversión y sobre qué compañías está invirtiendo. Por tanto, déjame decirte que si quieres aprender en el mundo de la inversión en bolsa, no dudes en hacer clic en el comentario fijado que encontrarás a pie de este vídeo, donde te reservo un acceso a la Academia para los Ganadores para que te formes en el campo de la inversión en bolsa y aprendas de cero a inversor a seleccionar las mejores compañías y a utilizar las mejores herramientas y los mejores simuladores para que puedas efectuar inversiones de forma totalmente consciente. En primer lugar, seleccionando las mejores compañías y en segundo lugar, limitando correctamente el riesgo y construyendo o bien por un lado tu cartera de valores con acciones individuales, o bien porque sepas acceder a los mejores fondos de inversión o ETFs que te permiten diversificar y de una vez. Espero haberte ayudado. Cuéntame qué te parece este capítulo, cuéntame cuáles son tus dudas, que voy a intentar contestar a todas aquellas dudas que tengáis, y sobre todo no te olvides suscribirte a este canal y pasar al siguiente vídeo donde te traigo información de valor. Un saludo.